Bomberos Voluntarios de Guatemala. En abril de 1944, el Club Rotario de Guatemala, dentro de su labor de servicio social, obsequió a la ciudad lo que podríamos calificar de primera unidad para combatir incendios. Esta unidad consistía en una plataforma sobre resortes y 4 ruedas de hierro, a la que se adaptó un motor de vehículo Dodge y una bomba estacionaria. Tenía sus tubos de succión y las respectivas mangueras, siendo jalada por otro vehículo cualquiera, poseyendo a la vez un manómetro y sus controles del motor. Casi al mismo tiempo, la Municipalidad de Guatemala había adquirido una bomba estacionaria acoplada con su respectivo motor a una plataforma, la cual era jalada por las regadoras municipales marca MAC. En más de una ocasión, el agua era tomada por el público directamente de las regadoras para ser lanzada contra el fuego con diversidad de recipientes. Primera unidad adquirida por el Cuerpo de Bomberos entre los años 1947 y 1948, la entonces Guardia Civil contaba con 2 vehículos Jeep Willys, a los que se adaptaron sendas bombas centrífugas frontales Barton America, y con un automóvil Ford Thruster modelo 1921 equipado con extintores y winch, equipos que eran usados por los guardias civiles que habían recibido algún entrenamiento. Sin embargo, pese a la buena voluntad de estos servidores públicos y a la relativa escasez de incendios, el servicio no fue siempre satisfactorio. A ello contribuían por una parte la carencia de la mística que el bombero posee en su profesión y por la otra, diversidad de labores encomendadas a los guardias civiles. El fundador del primer cuerpo de bomberos en Guatemala, íntimamente vinculada a la organización del primer cuerpo de bomberos en Guatemala, encontramos la figura del excelentísimo embajador de Chile en nuestro país, licenciado Rodrigo González Allendez, quien en 1951, precisamente el 16 de agosto, sentó las bases de una organización que a más de 50 años de su inicio aún se mantiene firme en defensa y para la protección de la comunidad de sus bienes. Nos referimos al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. González Allendez, un brillante economista de 35 años de edad, entonces iniciado en la carrera diplomática en 1937, como tercer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y con una trayectoria brillante a su paso por las Naciones Unidas, Ecuador y Venezuela, entonces embajador de su país para Centroamérica y Panamá con sede en Guatemala, tuvo la feliz idea de reunir en su embajada a distinguidos representantes de la iniciativa privada, de las entidades de servicio social, de la prensa y radiodifusión y del gobierno, exhortándoles a organizar un cuerpo voluntario de bomberos que, mediante la capacitación técnica y contando con los equipos de trabajo y de protección personal necesarios, se constituyera en un efectivo bastión de seguridad para todo el país. González Allendez es para nosotros, visto a más 50 años de haber dado vida a una idea feliz, un personaje digno de la mayor consideración y reconocimiento, porque si bien es cierto cualquier otra persona pudo haber sido la iniciadora del bomberismo en nuestro país, cupo tan distinguido diplomático la satisfacción de figurar en la conciencia de quienes estamos vinculados con esta labor social
como el precursor de la misma. En 1967, con ocasión de celebrarse el 15 aniversario de fundación del cuerpo, en acto público de reconocimiento a tan ilustre ciudadano chileno, se dio su nombre, licenciado Rodrigo González Allendez, a la autobomba registrada con el número 4, disposición que fue notificada previamente al fundador del bomberismo voluntario guatemalteco. Notificada también la embajada chilena en nuestro país, suponiendo que por razón de distancia no se hiciera presente el licenciado González Allendez, este se comunicó con su embajador, quien le representó en la persona del secretario de la embajada, quien en nombre de aquel ciudadano chileno recibió el acuerdo respectivo y la entonces máxima condecoración del cuerpo, la Cruz del Honor y Gloria. Con ocasión del 30º aniversario del cuerpo en 1981, se creó la Orden Rodrigo González Allendez mediante el acuerdo número 1546A de la intervención de fecha 15 de mayo de aquel año, como expresión de reconocimientos de méritos sobresalientes en servicio y a ejecutorias de ciudadanos guatemaltecos o extranjeros cuyos actos representen un señalado beneficio para la institución, directa o indirectamente, o que incidan a favor del servicio social guatemalteco. Se consigna en esta disposición que el donativo de tal condecoración debe estar ligado íntimamente a la vida del cuerpo y que, estimándose su fundación como el aspecto más relevante de este, y con ella el nombre del autor de la iniciativa, el licenciado Rodrigo González Allendez, se dio así su nombre a la que desde entonces se considera la más alta condecoración del cuerpo. Desdichadamente, el licenciado González Allendez falleció al finalizar el mes de junio de aquel año, frustrándose así la buena intención de que fuera él quien recibiera ese galardón en la fecha de aniversario. No obstante, lo anterior, su distinguida viuda, doña Angélica Silva de González Allendez, sí participó de aquellas festividades, imponiéndosele a ella en acto póstumo al fundador tan preciado galardón. La señora de González Allendez dijo en aquella oportunidad: Rodrigo debió estar presente en esta fiesta de aniversario de vosotros, los bomberos de Guatemala. Desafortunadamente el destino cortó todos los planes que hicimos hace tan poco tiempo. Sin embargo, traigo conmigo las condecoraciones que recibió en vida y sus cenizas, también para ponerlas en vuestras manos. Él quiso reposar por siempre en esta bella tierra de Guatemala. ¿Cómo surgió la fundación? Reunido el embajador González Allendez con las personas que invitó, se refirió en primer lugar, según el acta que en tal oportunidad se suscribió, a los graves siniestros ocurridos consecutivamente en las ciudades capitales de El Salvador y Guatemala, dejando un considerable saldo de pérdidas, relatando que de manera casual le tocó presenciar la actividad y denodado empeño de los miembros de la Guardia Civil y de personas particulares en su intento de reducir los estragos del incendio producido el 11 de agosto de 1951. La reunión tenía efecto el día 16 de ese mismo mes y año en el restaurante Tony's Spanish House de la 7ª Avenida y 9ª Calle, hoy zona 1, en donde, pese a la buena voluntad de los improvisados bomberos, hacían falta los recursos materiales de un verdadero equipo mecanizado
así como el ejercicio de la disciplina, coordinación y pericia que sólo pueden adquirirse mediante un riguroso entrenamiento individual y de conjunto. Este incendio, el ocurrido 11 de agosto, se inició posiblemente en la cocina del Tons. Según la información de la prensa del día lunes 13, el siniestro se inició a las 23:45 y se consideró controlado 5 horas después, cuando ya los destrozos eran gravísimos en el Tons, en Spence House. El Palacio de Cristal y las ferreterías Angier, Casablanca y El Lobo fue el agente de la Guardia Civil, número 776, Miguel Ángel Navas, quien, encontrándose de servicio de vigilancia en el Banco Agrícola Mercantil, se dio cuenta del incendio y corrió hasta el portal del comercio para avisar a sus superiores. Inmediatamente se hicieron presentes las 2 bombas Willis James de la Guardia Civil, las que por su poca capacidad no pudieron prestar un servicio eficiente. Desdichadamente, el servicio de hidrantes no fue posible aprovecharlo y las unidades debieron hacer viajes de aprovisionamiento, una hasta la Plazuela España y otra hasta el tanque de natación del Hipódromo del Norte, para luego ir la primera a un tanque público del barrio de Candelaria. Es natural que durante esos viajes el fuego se posesionó de los lugares más susceptibles, esencialmente en el Palacio de Cristal y las ferreterías, llegando las pérdidas a más de $500,000 de quetzales. Según las informaciones de prensa de la época, el cuerpo de bomberos de la Guardia Civil estaba comandado por el entonces subteniente Bernardino Guerra, quien fue auxiliado por particulares y miembros de la policía militar, todos con muy buena voluntad, pero carentes de los más elementales principios sobre extinción de incendios. Algunas de las empresas comerciales dañadas tenían seguros contratados con Comercial Aseguradora, Sociedad Anónima Casa, Granay Thompson, Sociedad Anónima, y Freeman Insurance, contratos que no llegaron a cubrir las fuertes pérdidas ocasionadas por tal devastador incendio que, como decíamos antes, dio origen a la creación del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Conocido lo anterior por los asistentes a la reunión a que hemos aludido, se propició la organización de la Junta Directiva, la que quedó integrada por los señores Jorge Torriello Garrido, José Alfredo Palmieri, Dr. Luis O. Sandoval y Adolfo Amado Patilla. En los cargos de presidente, secretario, tesorero y vocal, respectivamente. Formó parte de la directiva también el licenciado Roberto Alvarado Fuentes, delegado del Congreso Nacional a la sesión. Más de 125 ciudadanos, profesionales de diversas disciplinas, integraron alrededor de 30 comisiones para realizar los menesteres que se estimó necesarios para dar vida a la idea del licenciado González Allendez. Aquella semilla sembrada con tanto amor dio una planta que con el correr de los años, 50 hasta ahora, se transformó en el hermoso árbol cuyas ramas protegen todos los confines del solar patrio. El bombero voluntario ante la sociedad. El bombero voluntario aparece ante su comunidad como un ser de esperanza y de alivio ante cualesquiera situación problemática o emergente. De ahí que quien ostenta la calidad de bomberos voluntarios lucha contra todos los factores que se opongan a mostrarle como un ser digno de la confianza y sentimiento de afecto
que su comunidad le profesa. ¿De qué manera se ubica en este plano? Hay muchos factores que deben conjugarse para lograr el sitial que se apetece. Principiemos por señalar que la conducta del bombero, privada y públicamente, se enmarca dentro de actitudes de profundo respeto a sus congéneres y aún más a sus superiores. Debe saber conducirse ante cualesquiera personas con manifestaciones de amplia educación y siempre dispuesto al servicio, aun cuando no caiga dentro de sus funciones meramente bomberiles. Debe recordarse que dentro de la sencillez del uniforme que viste el bombero voluntario hay una actitud que le honra, por distinguirse de los demás por esa clase de vestuario. En consecuencia, honra el uniforme que viste, que es como honrar a la propia institución, conduciéndose siempre como ha quedado señalado, aun cuando no viste el traje de bombero. El bombero voluntario dentro de la institución. El bombero voluntario principia por honrar a las instalaciones tal cual, si fuese su propio hogar, y se conduce dentro de ella con respeto hacia los demás y siempre con una disposición definida para prestar los servicios a que está obligado. El bombero voluntario está seguro de que a cada paso conjuga los conceptos respetar, servir, cooperar, pues no otra es su función dentro de la institución. Respeta no solo al superior jerárquico, sino al de igual como de inferior gradación, dentro de una actitud respetuosa, y se mantiene en una relación de mutuo entendimiento y de fraternidad que contribuye a mantener un clima de mutua comprensión y de alegría dentro del círculo en el que se mueve. Servir debe entenderse como la actitud de ser siempre diligente para cumplir las órdenes que se le imparten y aún hacer todo aquello que sin constituir una orden represente, volcarse a favor de los demás para un beneficio común o para beneficio de terceras personas. Cooperar es tanto como servir, con la diferencia que la cooperación debe ser un acto que emane del propio albedrío del bombero voluntario para no quedar marginado del hacer de los demás. El uniforme del bombero voluntario. Por razones obvias, el traje del bombero voluntario es y será siempre modesto, pero después de muchos esfuerzos en la preparación teórico-práctica para obtener una calidad que le es propia. El uniforme y las prendas que lo complementan, tales como el casco, la casaca y las botas o zapatos, deben mantenerse en condiciones de presentación satisfactoria a la par del mismo cuerpo, particularmente en lo que se refiere a la presentación del cabello y la barba rasurados. Dentro de la modestia del traje que hemos aludido, hay aspectos que le dan vistosidad, tal como el monograma y el grado bordados que van en la parte superior de la manga izquierda a 3 centímetros de la costura respectiva, y la sardineta en la que se lee la palabra Guatemala en letras mayúsculas en la manga derecha. Parte complementaria del uniforme son los gafetes metálicos sobre ambas tapaderas de los bolsillos de la camisa del uniforme, el del grado que se ostenta y el número de la compañía a la que pertenece del lado derecho y el del nombre y apellidos, abreviados del lado izquierdo, en metal dorado para oficiales y plateado para galonistas y rasos.